Declaración falsa no juramentada y perjurio. 153. Declaración falsa no juramentada. Quien como testigo o perito declare sin juramento en falso ante un tribunal u otra dependencia competente para interrogar bajo juramento a testigos o peritos, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 154. Perjurio. 1. Quien ante un tribunal u otra dependencia competente para recibir juramentos declare en falso, será castigado con pena privativa de la libertad no inferior a 1 año. 2. En casos menos graves el castigo será pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 155. Corroboraciones similares al juramento. Se equiparan al juramento. 1. La corroboración que reemplaza al juramento. 2. La invocación a un juramento anterior o a una corroboración anterior. 156. Atestiguamiento falso bajo juramento. Quien ante una autoridad competente para recibir un atestiguamiento bajo juramento de un tal atestiguamiento falso o invocando un tal atestiguamiento declare en falso, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 157. Estado de necesidad para declarar. 1. Si un testigo o perito se ha hecho culpable de perjurio o de una declaración falsa no juramentada, entonces el tribunal puede atenuar la pena según su criterio y en el caso de declaración no juramentada también puede prescindir totalmente de la pena, cuando el autor no haya dicho la verdad para evitar a un pariente o a sí mismo el peligro de ser castigado o de ser sometido a una medida de privación de libertad de seguridad y corrección. 2. El tribunal también puede atenuar la pena según su criterio o prescindir totalmente de la pena cuando una persona todavía incapaz de prestar juramento no haya jurado en falso. 158. Rectificación de una declaración falsa. 1. El tribunal puede atenuar la pena a causa de perjurio, declaración juramentada falsa o declaración falsa no juramentada, según su criterio o prescindir del castigo cuando el autor haya rectificado oportunamente la declaración falsa. 2. La rectificación es extemporáneo cuando ya no pueda ser utilizada en la decisión o del hecho se haya originado una desventaja para el otro o cuando contra el autor ya se haya presentado denuncia o se haya iniciado una investigación. 3. La rectificación puede efectuarse en aquella dependencia en la cual se haya hecho la falsa declaración o en aquella que debe examinarla dentro del proceso, así como ante un tribunal, un fiscal o una autoridad de policía. 159. Tentativa de instigación a falsa declaración. Para la tentativa de instigación a una falsa declaración no juramentada y de un atestiguamiento falso bajo juramento. 160. Inducción a declaración falsa. 1. Quien induzca a otro a efectuar un juramento en falso, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. Quien induzca a otro a efectuar una atestiguación falsa bajo juramento o una declaración falsa no juramentada, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 6 meses o con multa de hasta 180 importes diarios. 2. La tentativa es punible. 163. Juramento falso culposo, atestiguamiento falso bajo juramento culposo. 1. Cuando una de las acciones hayan sido cometidas por culpa entonces el castigo será pena privativa de la libertad hasta 1 año o multa. 2. Se presenta falta de castigo cuando el autor haya corregido oportunamente la falsa declaración. Imputación falsa. 164. Falsa imputación. 1. Quien contra su propia convicción impute un hecho antijurídico o la violación de una obligación de servicio a otro ante una autoridad o una persona con cargo oficial competente para recibir denuncias o ante un superior militar, con la intención de propiciar o continuar contra él un proceso disciplinario u otras medidas disciplinarias, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. De la misma manera será castigado quien con la misma intención y contra su propia convicción ante alguna de las autoridades descritas en el inciso 1 o públicamente haga cualquier otra aseveración de tipo fáctico sobre otro que sea apropiada para promover o continuar contra él un proceso disciplinario u otras medidas disciplinarias. 165. Publicación de la sentencia condenatoria. 1. Si el hecho se comete públicamente de acuerdo con el 164 o por medio de la divulgación de publicaciones, 11 inciso 3, y se reconoce castigo por ello, entonces se ordenará por petición del lesionado que la condena por falsas imputaciones sea conocida públicamente. Si el lesionado muere. Hechos punibles que se refieren a la religión y a la concepción del mundo. 166. Ultrajes a la confesión, sociedades religiosas y asociaciones ideológicas.
1. Quien públicamente o por medio de la divulgación de publicaciones, ultraje el contenido de credos religiosos o de concepciones del mundo de otros de tal manera que sea apropiada para perturbar la paz pública, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. De la misma manera será castigado quien públicamente o por medio de la divulgación de publicaciones ultraje a una iglesia existente en el país o a otra sociedad religiosa, o asociación ideológica, ultraje sus instalaciones o costumbres de tal manera que sea apropiada para perturbar la paz pública. 167. Perturbación del ejercicio del culto. 1. Quien 1. Intencionalmente perturbe de manera grave el servicio religioso o alguna acción del culto religioso de una iglesia existente en el país o de otra sociedad religiosa o 2. Cometa escándalo público en un lugar destinado al servicio religioso de una tal sociedad religiosa, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 3. Al servicio religioso se le equiparan las correspondientemente las celebraciones de una asociación ideológica existente en el país. 167. Perturbación de una ceremonia funeral. Quien intencional o conscientemente perturbe una ceremonia funeral, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 168. Perturbación al descanso de los muertos. 1. Quien sin autorización sustrae de la custodia de quien tiene derecho un cadáver, partes de una persona muerta, un feto muerto, partes de un feto muerto o las cenizas de un hombre muerto o quien cometa en ellos escándalo ultrajante, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 2. En la misma forma se castigará a quien destruya o dañe una capilla ardiente, un lugar de sepelio o un lugar conmemorativo de fallecidos o a quien provoque escándalos ultrajantes en estos sitios. 3. La tentativa es punible. Hechos punibles contra el Estado civil, el matrimonio y la familia. 169. Falsificación del Estado civil. 1. Quien suplante a un niño o indique falsamente u oculte el estado civil de otro ante una autoridad competente para llevar los libros del Estado civil o para la comprobación del Estado civil, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 170. Violación del deber de prestar alimentos. 1. Quien se sustraiga del deber legal de prestar alimentos, en tal forma que peligre la necesidad vital del acreedor de alimentos o que estuviese en peligro sin la ayuda de otros, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 3 años o con multa. 2. Quien estando obligado a pagar alimentos a una embarazada y le retenga estos alimentos de una manera reprobable y ocasione con ello la interrupción del embarazo, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 171. Violación al deber de asistencia o educación. Quien viole gravemente su deber legal de asistencia o educación para con una persona menor de 16 años y con ello ponga en peligro al protegido, de dañarlo considerablemente en su desarrollo físico o psíquico, de conducirlo a una vida criminal o ejercer la prostitución, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 3 años o con multa. 172. Bigamia. Quien se case estando casado, o quien se case con una persona ya casada, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 3 años o con multa. 173. Acceso carnal entre parientes. 1. Quien realice acceso carnal con un descendiente consanguíneo, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 2. Quien practique el acceso carnal con un pariente consanguíneo en línea ascendiente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. Esto rige también cuando la relación de parentesco haya terminado. De la misma manera serán castigados hermanos consanguíneos que practiquen el acceso carnal entre sí. 3. Descendientes y hermanos no serán castigados de acuerdo con este precepto, cuando ellos al tiempo del hecho no tuvieran 18 años de edad. Hechos punibles contra la autodeterminación sexual. 174. Abuso sexual de personas protegidas. 1. Quien efectúe acciones sexuales. 1. En una persona menor de 16 años que le haya sido encomendada para su educación, formación o para la asistencia en la conducción de su vida. 2. En una persona menor de 18 años que le haya sido encomendada para su educación, formación o para asistirlo en la conducción de su vida, o que esté subordinada en el marco de una relación de servicio o de trabajo abusando de una dependencia ligada con una relación de educación, formación, asistencia, servicio o trabajo, o 3. En su hijo carnal o adoptivo que no ha cumplido todavía los 18 años o permita que las efectúe su protegido con él, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. Quien bajo los presupuestos 1. Efectúe acciones sexuales ante el protegido, o 2. Ordene al protegido a que efectúe acciones sexuales frente a él con el fin de excitarse o excitar al protegido, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 3. La tentativa es punible.
4. En los casos del inciso 1, numeral 1 o del inciso 2 en unión con el inciso 1 numeral 1, puede el tribunal prescindir del castigo de acuerdo con esta norma, cuando el injusto del hecho es insignificante teniendo en cuenta el comportamiento del protegido. 67. 174. Abuso sexual de prisioneros, de personas en custodia oficial, o de enfermos y personas indigentes en instituciones. 1. Quien efectúe acciones sexuales ante una persona presa o ante una persona puesta en custodia por orden oficial, que le ha sido encomendada a él para su educación, formación, supervisión, o cuidado, bajo abuso de su posición o permita que la persona presa o custodiada efectúe las acciones sexuales sobre sí, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. De la misma forma será castigado quien efectúe o se haga practicar acciones sexuales sobre sí, por una persona que está internada en una institución para personas enfermas o indigentes y que le han sido encomendados para su supervisión o cuidado, por medio del aprovechamiento de la enfermedad o de la indigencia de esa persona. 3. La tentativa es punible. 174b. Abuso sexual bajo aprovechamiento de un cargo oficial. 1. Quien como titular de cargo, que esté nombrado para colaborar en un proceso penal o en un proceso para ordenar unas medidas privativas de la libertad de corrección y de seguridad o de una custodia por parte de autoridad, efectúe acciones sexuales bajo abuso de la dependencia basada en el proceso en la persona contra quien se dirige el proceso, o permita que esas acciones se efectúen sobre el mismo por otra persona, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 174e. Abuso sexual bajo el aprovechamiento de una relación de consejo, tratamiento o asistencia. 1. Quien efectúe acciones sexuales en una persona o se las haga practicar por una persona que ha sido encomendada por una enfermedad o discapacidad mental o psíquica, incluso por enfermedad de adicción, para consejo, tratamiento o asistencia, abusando de la relación de consejo, de tratamiento o de asistencia, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. De la misma forma será castigado quien efectúe acciones sexuales en una persona o quien se las haga practicar por una persona, que ha sido encomendada para un tratamiento psicoterapéutico, abusando de la relación de tratamiento. 3. La tentativa es punible. 176. Abuso sexual de niños. 1. Quien practique acciones sexuales en una persona menor de 14 años, niño, o permita que se practiquen en él por el niño, será castigado con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 10 años en casos menos graves, con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. En la misma forma será castigado quien disponga a un niño, para que practique acciones sexuales con un tercero o para que permita que un tercero los practique en él. 3. Será castigado con pena privativa de la libertad de hasta de 5 años o con multa, quien 1. Practique acciones sexuales ante un niño. 2. Determine a un niño a que practique acciones sexuales consigo mismo, o 3. Influya sobre un niño por medio de la presentación de ilustraciones o representaciones pornográficas, o por dispositivos sonoros de contenido pornográfico o por conversaciones en el mismo sentido. 4. La tentativa es punible, esto no rige para hechos según el inciso 3 numeral 3. 176. Abuso sexual grave de niños. 1. El abuso sexual de niños será castigado, con pena privativa de la libertad no inferior a 1 año, cuando 1. Una persona mayor de 18 años consume el acto carnal con el niño o ejecute en él acciones sexuales parecidas o se las deje practicar, que estén asociadas con una penetración en el cuerpo. 2. El hecho es cometido por varios en común. 3. El autor a través del hecho coloca al niño en peligro de una grave lesión de salud o de un daño considerable en el desarrollo físico o psíquico, o 4. El autor dentro de los últimos 5 años haya sido condenado con sentencia ejecutoriada por un hecho punible semejante. 2. Con pena privativa de la libertad no inferior a 2 años será castigado, como autor u otro partícipe actúe con el propósito de hacer del hecho un objeto de una publicación pornográfica que de acuerdo deba ser divulgado. 3. En casos menos graves del inciso 1 se impondrá pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. En casos menos graves del inciso 2 se impondrá pena privativa de la libertad de 1 año hasta 10 años. 4. Con pena privativa de la libertad no inferior a 5 años será castigado quien en los casos del 176 inciso 1 y 2. 1. Maltrate físicamente de manera grave al niño en el hecho. 2. A través del hecho ponga al niño en peligro de muerte. 5. Dentro del periodo señalado en el inciso 1 numeral 4 no se incluirá el tiempo en el que el autor ha estado en custodia en un establecimiento por orden de autoridad. 176b. Abuso sexual de niños con resultado letal. Si el autor causa por el abuso sexual como mínimo por imprudencia la muerte del niño, entonces el castigo será de privación de la libertad perpetua o privación de la libertad no inferior a 10 años.
177. Acceso carnal violento, violación. 1. Quien coacciona a una persona. 1. Con violencia. 2. Por medio de amenaza con peligro inminente para el cuerpo o la vida. 3. Bajo aprovechamiento de una situación en la que la víctima es entregada sin protección a la actuación del autor. A tolerar sobre sí acciones sexuales del autor o de un tercero o las practique en el autor o en un tercero, será castigado con pena privativa de la libertad no inferior a 1 año. 2. En casos especialmente graves el castigo de pena privativa de la libertad no puede ser inferior a 2 años. Por regla general existe un caso especialmente grave, cuando 1. El autor realiza el acceso carnal con la víctima o ejerce acciones sexuales similares con la víctima o se las hace practicar, que sean especialmente humillantes para esta, especialmente cuando ellas están asociadas con una penetración en el cuerpo violación, o 2. El hecho ha sido cometido por varios en común. 3. Se deberá imponer pena privativa de la libertad no inferior a 3 años, cuando el autor 1. Lleve consigo un arma u otro instrumento peligroso. 2. Lleve consigo un instrumento o un medio para impedir o superar la resistencia de otra persona a través de violencia o de amenaza con violencia. 3. Ponga en peligro a la víctima a través del hecho con lesiones graves de salud. 4. Se impondrá pena privativa de la libertad no inferior a 5 años, cuando el autor 1. Utilice en el hecho un arma u otro instrumento peligroso, o 2. La víctima A. Es maltratada físicamente de manera grave en el hecho. B. Es puesta en peligro de muerte por medio del hecho. 5. En casos menos graves del inciso 1 se aplicará una pena privativa de libertad de 6 meses hasta 5 años. En casos menos graves de los incisos 3 y 4 se impondrá pena privativa de la libertad de 1 año hasta 10 años. 178. Acceso carnal violento y violación con resultado de muerte. Si el autor a través de la violencia sexual o de la violación, 177 causa como mínimo por imprudencia la muerte de la víctima, entonces el castigo es de pena privativa de la libertad perpetua o pena privativa de la libertad no inferior a 10 años. 179. Abuso sexual de personas incapaces de resistir. 1. Quien abuse de otra persona que 1. A causa de una enfermedad o discapacidad mental o psíquico, inclusive una enfermedad de adicción o a causa de una profunda perturbación en la conciencia, o 2. Físicamente es incapaz para la resistencia, practicando actos sexuales en ella, o permitiendo que se practiquen en él bajo el aprovechamiento de la incapacidad de resistencia, será castigada con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 10 años. 2. En la misma forma será castigado quien abuse de una persona incapaz de resistir, inciso 1, disponiéndola bajo aprovechamiento de su incapacidad de resistir para efectuar acciones sexuales en un tercero o permitir que un tercero las practique sobre sí. 3. La tentativa es punible. 4. Se impondrá pena privativa de la libertad no inferior a 1 año, cuando 1. El autor consume el acceso carnal con la víctima o practique o se deje practicar acciones sexuales similares que están asociadas con una penetración en el cuerpo. 2. El hecho es cometido por varios en común. 3. El autor cause en la víctima una lesión grave de salud o un daño significativo del desarrollo físico o psíquico. 5. En casos menos graves de los incisos 1, 2 y 4 se impondrá una pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 180. Estímulo a acciones sexuales de menores de edad. 1. Quien favorezca las acciones sexuales de una persona menor de 16 años, en un tercero o a un tercero, o las acciones sexuales de un tercero en una persona menor de 16 años. 1. Por medio de su intermediación o 2. Por medio de la concesión o procuración de oportunidad. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta de 3 años o con multa. La frase 1 numeral 2 no debe aplicarse cuando actúe el custodiante. Esto no se aplica cuando el custodiante lesione gravemente con el favorecimiento su deber de educación. 2. Quien disponga a una persona menor de 18 años a practicar hechos sexuales en y ante un tercero contra el pago de dinero o permita que se practiquen sobre sí o quien favorezca tales acciones con su mediación, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 3. Quien disponga a una persona menor de 18 años, que le haya sido encomendada para su educación, o para su formación o para el cuidado en el marco de una relación de servicio o de trabajo le esté subordinado, bajo abuso de una dependencia unida por la relación de educación, formación, cuidado, servicio o trabajo, para que practique hechos sexuales en un tercero o ante un tercero, o permita que por un tercero se practiquen esos hechos sobre sí, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 180. Estímulo a la prostitución. 1. Quien mantenga o dirija profesionalmente un establecimiento en el que personas se dediquen a la prostitución y en el cual 1. Esas personas sean mantenidas en dependencia personal o económica, o 2. Se fomente el ejercicio de la prostitución por medio de medidas que extralimiten el simple
Otorgamiento de vivienda, alojamiento o residencia y las prestaciones accesorias relacionadas usualmente con esto. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. De la misma manera será castigado quien 1. Le otorgue a una persona menor de 18 años vivienda, alojamiento o residencia para el ejercicio de la prostitución o 2. Anime al ejercicio de la prostitución a otra persona, a quien le otorgue vivienda para el ejercicio de la prostitución, o la explote con miras a ella. 180b. Tráfico de personas. 1. Quien influya sobre otra persona a causa de su beneficio económico para disponerla a aceptar o continuar con la prostitución bajo el conocimiento de una situación de apremio, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. De la misma manera será castigado quien influya sobre otra persona a causa de su beneficio económico para llevarla bajo el conocimiento de su desamparo relacionado con su permanencia en un país extraño, la induzca a actos sexuales que ella practique, en o ante una tercera persona o deba permitir por parte de una tercera persona para que se practiquen en ella. 2. Será castigado con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 10 años quien 1. Actúe sobre otra persona bajo conocimiento de su desamparo que está relacionado con su permanencia en un país extraño. 0. 2. Sobre una persona menor de 21 años. Para disponerla a la aceptación o continuación de la prostitución o para inducirla a que la acepte o la continúe. 3. En los casos del inciso 2, la tentativa es punible. 181. Tráfico de personas grave. 1. Quien 1. Disponga a otra persona con violencia por medio de amenaza de un mal considerable o por medio de engaño a la aceptación o continuación de la prostitución. 2. La atraiga con engaño o con violencia contra su voluntad por medio de amenaza de un mal considerable o la secuestre con engaño bajo conocimiento de su desamparo que está relacionado con su permanencia en un país extraño, para inducirla a hechos sexuales que ella deba practicar en o ante una tercera persona o que deba permitir que los practique una tercera persona en ella, o 3. La reclute profesionalmente bajo conocimiento de su desamparo que está relacionado con su permanencia en un país extraño, para disponerla a la aceptación o continuación de la prostitución. Será castigada con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 2. En casos menos graves el castigo es pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 181. Rufianismo. 1. Con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años será castigado, quien 1. Explote a otra persona, que practique la prostitución, o 2. Controle a otra persona en el ejercicio de la prostitución a causa de su beneficio económico y determine sitio, hora, dimensión u otras circunstancias del ejercicio de la prostitución o tome medidas tendientes a impedir que la otra persona deje la prostitución. Y en vista de ello mantenga con ella otras relaciones que van más allá del caso individual. 2. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa quien fomente profesionalmente el ejercicio de la prostitución de otra persona por medio de la consecución de relaciones sexuales y en vista de ello mantenga con ella relaciones que van más allá del caso individual. 3. De acuerdo con los incisos 1 y 2 también será castigado quien practique ante su cónyuge acciones de las descritas en el inciso 1 numerales 1 y 2 o las fomente de acuerdo con el inciso 2. 181b. Sujeción a vigilancia de autoridad. El tribunal puede ordenar la sujeción a vigilancia de autoridad 68 inciso 1. 181e. Pena pecuniaria y ampliación del comiso. Cuando el autor actúa como miembro de una banda que se ha asociado para cometer continuadamente tales hechos, el 73d también debe aplicarse cuando el delincuente actúe profesionalmente. 182. Abuso sexual de menores de edad. 1. Una persona mayor de 18 años que abuse de una persona menor de 16 años debido a que ella 1. Bajo el aprovechamiento de una